Creo que hay que dárselas. Astrid, referente a tu participación en el festival, ¿a qué se deben las autorías de tus letras en las canciones que interpretas? Bueno, porque cuando yo estaba escribiendo el espectáculo me di cuenta que en el repertorio popular no había lo que yo necesitaba para cantar, así que me puse a escribir porque, como yo digo, no soy compositora, soy descompositora. Me puse a escribir porque era lo que yo necesitaba para lo que yo había creado de vestuario y todo, así que escribí algunas letras, otras las reescribí, pero decidí hacer eso, cosa que no estoy haciendo en el nuevo disco que ahorita estoy terminando de grabar el disco de Vivir Muriendo, y allá sí son canciones, algunas muy viejas, otras muy nuevas, unas otras que son una locura, pero ninguna es mía, porque cuando encuentro lo que necesito, pues no necesito escribir, pero cuando no lo encuentro, pues también, pues como somos mil usos en este país, nace todo lo que se puede. Astrid, menciónanos a una mujer mexicana que tú admires lo que ha hecho hoy Astrid Hazard. ¿Cómo que yo te menciono una mujer mexicana? Alguien admires. Es que, ¿viva o muerta? ¿Muerta o viva? Bueno, ambas. Bueno, tú sabes que una de mis grandes admiraciones es Lucha Reyes, porque fue una mujer que revolucionó la canción ranchera, y la canción ranchera como se canta ahora, pues es gracias a Lucha Reyes. Entonces es una de las principales que yo admiro, pero también admiro a tanta gente, admiro a Leona Vicario, a José Ortiz de Domínguez, a Frida Kahlo, a tantas pintoras, a María Izquierdo, en fin, hay mucha gente a la que admiro, también admiro a Elenita Poniatowska, admiro a mucha gente, la verdad. Referente a tu vestuario, ¿a qué se debe tu caracterización? ¿En qué te inspiras? Bueno, yo me inspiro normalmente cuando voy a hacer un espectáculo, primero elijo el tema y hago una investigación. Me inspiro más que nada en la historia de México, en el arte de todo el mundo, porque aunque trabajo con la cultura popular mexicana, me inspiro en el arte de todo el mundo, porque en la pintura es algo que siempre está presente en los vestuarios que yo diseño. Me inspiro en la naturaleza, en la vida cotidiana, cuando camino por las calles de la Ciudad de México. La verdad es que me inspiro en todo y en mis sueños también, porque a veces las cosas las sueño. Referente a tus mensajes, ¿qué le dices al público gay que te ama y que te admira? Porque tienes una gran cantidad de admiradores homosexuales. Te amo. Yo quiero decirles que hay que seguir luchando por la diversidad, pero también hay que prepararse, porque muchas veces la comunidad gay se queda en la superficie y falta todavía profundizar para que sucedan cosas mejores, y sobre todo para que no haya una proliferación de gente que se enferma por falta de educación. Yo pienso que el movimiento homosexual, que está muy bien y que cada vez se adhiere más gente y que cada vez la gente acepta más todo, porque de eso se trata, de que todos nos aceptemos, yo pienso que hay que profundizar más y hay que dar más educación también. Muchas gracias.